días, gente, ¿cómo le van todo? Yo hago este video, quisiera que alguien me responda cuando el tema de los católicos principalmente, o mormones, o quien sea, cuando hablan de la Biblia y de la Virgen María y de la Virgen Santa y de esto y de aquello, ¿por qué cuando leen un versículo de la palabra de Dios no escuadriñan la escritura? Porque Dios o Jesús o los discípulos que escribieron la Biblia inspirado por el Espíritu Santo preguntaban incluso para el mismo Jesús por qué él escribía por parábola. Y cuando hablamos de parábola es algo que nosotros tenemos que tratar de saber qué significa la parábola, porque después si seguimos leyendo el versículo, nosotros abajo dice lo que significa la parábola. Por ejemplo, hablando de parábola y después hablando del libro de Ruth, por ejemplo, Ruth, si nosotros miramos el libro de Ruth, no es solo decir, bueno, Ruth con el marido se fue al campo de Moab porque estaba pasando mal en la ciudad de Galilea o de Belén o donde sea. Tuvieron 10 años ya y vinieron, y cuando llegaron dijo, no me llamen Mara, porque llámame Mara, porque en gran amargura me puso Jehová. Sino que ahí hay una parábola que nosotros tenemos que interpretar. Y eso es lo que hacen los católicos, no interpretan la parábola, o sea, lo que está escrito en ese libro. Para el día de hoy, porque nosotros tenemos que trasladar el antiguo al día de hoy y lo que sucede hoy, porque si nosotros miramos Sodoma y Gomorra, por ejemplo, nosotros traducimos el día de hoy y leemos Apocalipsis capítulo 20. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra va a pasar en Apocalipsis, lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Entonces tenemos que trasladar. Cuando habla de Ruth, está hablando de que una persona cristiana, estando en la iglesia, por cualquier cosa de la vida, las cosas le van mal, o tiene alguna como le voy a explicar, está bajo espiritualmente, y todas las cosas parece que le atraviesan el camino, parece que el hermano le habla mal, el fulano, entonces agarra y se van. El marido le dice, como ahí fue el marido de Ruth, de Noemí, dijo, ¿sabe qué? De acá yo me voy, porque acá las cosas no están dando bien. Y Noemí, como era marido, entonces tenía que irse con él, se fue con él. Entonces, allá tuvieron, pero ahí ustedes tienen que verse el paralelo, ¿no? entre la Golfar, que era la nuera, y después está Ruth, que miraba los pasos de Noemí, como era. Entonces, por esa razón, Ruth le siguió a la suegra. Trasladando la vida de hoy, nosotros hoy tenemos que escuadriñar la escritura y saber qué significa esa palabra. La palabra significa de que nosotros, siendo cristianos, estamos en la iglesia, por ahí pasamos mal económicamente o espiritualmente podemos pasar mal. ¿Yo para qué voy a ser creyente o evangelio si estoy pasando mal económicamente? Y entonces yo me voy de la iglesia. Entonces ese es el significado que tenemos que trasladar. No voy a hacer muy largo, más o menos sí, muy largo el video porque si no, no me tarda subir. Pero esa es la realidad. Tenemos que aprender a diferenciar qué significan las parábolas o qué significa cada palabra de la Biblia. Yo, por ejemplo, estuve mirando a Luis Toro. Luis Toro explica todo mal. Él es un teólogo, una persona que sabe mucho de la Biblia, pero es todo teología, pero nada espiritual. Cuando nosotros aprendemos las cosas espiritualmente, entonces ahí nosotros podemos entender. Cuando aprendemos todo teología, sabemos cosas teología. Es como un ingeniero que trabaja, que vaya y estudia en una oficina, pero nunca salió al campo a ver cómo se corta una planta o cómo se poda una planta,
Después le dan el título, él se va al campo y no sabe ni cómo se planta una planta, porque nunca fue a plantar una planta. Él aprendió todo teológicamente. Entonces, cuando esa persona está estudiando ingeniería y trabaja una semana, estudia y la otra semana sale al campo a plantar, a podar, a ver cómo se poda, se le enseña, entonces esa persona está capacitada para ser ingeniero tanto teológicamente y trabajando. Entonces esa persona cuando viene y te dice, de esa planta se corta así o se poda así, porque él vino y tanto estudió en la oficina como también estudió en el campo. Entonces nosotros para aprender algo tenemos que, no está mal estudiar la Biblia teológicamente, que no me sale la palabra, justo por ahí medio bruto soy. Y después cuando nosotros ponemos de rodillas, yo me doy cuenta cuando yo me pongo de rodillas una semana y digo, Señor, quiero entender lo que significa tu palabra. Y empiezo a orar y empiezo a pedir a Dios y cuando yo me doy cuenta, yo puedo interpretar qué significa la palabra esa, porque aparte de eso, leo una Biblia que tengo de estudio y entonces voy entendiendo qué significa la palabra. Por ejemplo, Luis Toro dijo leyó un versículo diciendo que los apóstoles dijeron a Jesús, yo voy a adelantar un poquito, decía que le dijeron entonces es mejor vivir solo que casarse. Sí, el discípulo dijo, pero vamos a ir al contexto del versículo. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo, porque el apóstol Pablo tuvo hijo, antes de las locuras de él y de perseguir a los cristianos, tuvo hijo. Entonces cuando Jesús se encuentra con él de ahí él quedó solo, él no tuvo más mujer. Pero él dice, el que tiene don, como tengo yo de convivencia, no sé, algo así, que tengo que leer la Biblia, yo ahora no tengo la Biblia en la mano, cuando tiene ese don, entonces que viva solo. Y si no tiene ese don, que se case, para no andar quemándose. ¿Qué significa la palabra quemándose? Quemándose es cuando una persona no tiene mujer, se hace del cristiano y anda con una mujer, anda con otra, anda con otra, anda con otra, para saciar sus deseos carnal. Entonces está pecando. Entonces por eso Dios dijo, el apóstol Pablo dijo, el que no tiene don de convivencia, algo así que dice, para no andar quemándose, cásense, manda a casarse. Bueno, y cuando habla de la mujer, cuando él habla del divorcio, claritamente habla del divorcio, pero dice, el que se para de la tripudiada, el que se acompaña con la tripudiada, la que se separó, repudiado es. Y el que se separa, como cristiano, la Biblia habla yo voy a citar, voy a hacer un video con los versículos bíblicos, que el que se separa no puede casarse más, mientras que la mujer que se de suya o el hombre de que sea viceversa están vivo, no puede casarse, porque el casamiento por juez es juez, pero en el cielo está casado, entonces no pueden casarse. Dice, vivan solo. Cuando uno de los dos se mueran, pueden casarse con otra mujer, pero mientras no. Entonces esas son las cosas que no se entiende cuando empiezan a discutir por ese tema. Entonces nosotros, por obligación bíblica, si leemos la escritura como tiene que ser y escuadriñamos como tiene que ser, el hombre y la mujer deben casarse. Ahora, si no puede vivir sin mujer, si puede vivir sin mujer, que viva, pero no puede andar mirando mujeres ni nada. Tiene que vivir solo.
Eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que Luis Toro explica mal. Muchas gracias.